Este próximo martes, día 12 de abril, Javier Iza Goñola impartirá una conferencia en la sede de Eusko Ikaskuntza de Vitoria-Gasteiz, en la que hará un repaso sobre las diferentes crisis económicas que han acontecido a lo largo de esta historia. Una charla importante, interesante también, yo creo, bueno, pues para hacernos una idea. ¿Tienen mucho que ver las crisis económicas? ¿Tienen aspectos en común o cada crisis económica ocurrida a lo largo de la historia ha sido diferente? Bueno, vamos a hablar de todo ello con nuestro invitado, con Javier Iza Goñola. Él es doctor en Geografía e Historia, especializado en Historia Económica y socio también de Eusko Ikaskuntza. Javier Iza Goñola, Arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon. Será Muy complicado bien. hacer un resumen de toda esa conferencia que usted va a impartir este próximo martes, pero sí que me gustaría dar una serie de pinceladas para que el Sí, oyente se haga una idea de lo que usted va a tratar en esta conferencia. Y yo creo que para empezar sería importante definir lo que es la crisis económica, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos, escuchamos las palabras sí, de la efectivamente. recesión, depresión, después la Sí, crisis, sí. pero no sé si tienen que ver o Es no. interesante. Es un poco el lenguaje al servicio de la economía, ¿no? Porque realmente crisis, una definición, además dada por Galbraith en su Historia del Dinero, una de sus obras, dice que es simplemente una ruptura del equilibrio entre producción y consumo y que se Uh-huh. caracteriza, claro, por un hundimiento de la demanda, quiebras y paro. Lo que ocurre es que el término crisis, que ahora se maneja tanto, es un término relativamente nuevo, es un término de 1907, porque hasta entonces las crisis, bueno, siempre ha habido crisis, desde que hay una economía significativa en la humanidad siempre ha habido crisis, hasta entonces se llamaban pánicos, sobre todo las crisis del sistema industrial capitalista. Pero claro, la palabra pánico pues parece que era una palabra un poco terrible, ¿no? Y de ahí que cuando tiene lugar la gravísima crisis del 29, pues en lugar de pánico le llamaron crisis. Y como todavía asustaba más a la gente, pues lo llamaron recesión y ahora pues se habla de reajustes y cosas de estas. O sea que es el lenguaje al servicio de la economía. Uh-huh. ¿Usted acuñaría el término crisis para la coyuntura económica actual por la que Sí, estamos bueno, pasando? yo creo que sin duda, para empezar, es un término que todos entendemos y que nos hacemos muy bien idea. Entonces tampoco es necesario andar con tecnicismos de definiciones perfectas y, bueno, pues hablamos de la crisis actual y como hemos hablado de otras crisis desde la antigüedad y ya está. Uh-huh. Las más recientes, las que tenemos en la mente, ¿no? Son la crisis del 29 y también la del 73. Luego ¿Sí? podríamos tirar más hacia atrás, ¿no? Pero son las más recientes, las que tenemos en nuestra mente. Sí, la verdad es que crisis, lo que entendemos por crisis, no hablando coloquialmente, pues crisis ha habido siempre, desde que hay una economía significativa en la humanidad. Claro, hay las crisis de antiguo régimen, las crisis de cuando el sistema económico era de antiguo régimen, basado esencialmente en la agricultura, con el comercio y la artesanía como actividades más secundarias, y luego ya en el sistema industrial capitalista, pues mucho más graves, de otro estilo, de otras características. Entonces siempre ha habido crisis. Las actuales, bueno, pues si son iguales, no, nunca son iguales. Lo que tienen es muchas veces características comunes, pero las crisis nunca son iguales. Es que la Uh-huh. historia no es nunca igual. Uh-huh. ¿Y qué características tendrían en común estas crisis a las que usted ha hecho referencia? Bueno, las de antiguo régimen tienen como característica común pues una contracción importante de la economía y las hambrunas. Y las crisis, digamos, a partir del siglo XIX y XX, las crisis del sistema industrial capitalista, pues tienen como características fundamentales, pues en lo económico, un descenso de la actividad económica importante, un descenso de los beneficios importante, un descenso de las condiciones de los trabajadores importante, tanto en el paro como en un aumento de horas de trabajo y una disminución de los sueldos, y también tienen, evidentemente, y han tenido, sobre todo la del 29, unas consecuencias políticas gravísimas. Uh-huh. O sea que, Sí, si haríamos una radiografía de la crisis actual, ¿usted qué características, qué motivos y qué consecuencias vería en esta radiografía? ¿sabe lo que pasa? Bueno, la conferencia, yo soy historiador Uh-huh. y no soy economista. Uh-huh. No soy economista, soy doctor en historia económica. Entonces es una visión de las crisis económicas en la historia. Bueno, es evidente que la gente lo que quiere es oír qué está pasando. Claro. La gente sabe muy bien lo que está pasando. Hay un término que además yo lo vivo y mucha gente lo vive, que es el término indignación.
y que además ahora estamos ya viendo en España también esa pequeña publicación de Indignez-vous, ¿no? Indígnense ustedes. Entonces la gente sabe muy bien lo que está pasando. Ha habido una saturación de mercados, sobre todo de determinados mercados, y ha habido una actividad financiera pues que muchas veces, y se lo voy a decir sinceramente, creo que han dejado de considerar el negocio y han pasado a considerar la rapiña, aparte de muchas torpezas que se han cometido. De cualquier manera, en el sistema industrial capitalista, este sistema genera las crisis y, curiosamente, al menos hasta ahora, se autolimpia en las crisis que él mismo genera. Uh-huh. Estas crisis lo que demuestran es una cosa, ¿no? Que el humano parece que tropieza siempre en la misma piedra, ¿no? Porque tenemos la crisis dentro del antiguo régimen, también la crisis con la industrialización, la del 29, la del 73, sí. Ahora tenemos otra crisis y tendremos más, imagino. Bueno, crisis ha habido a lo largo del 19 y comienzos del 20, ha habido bastantes crisis, sobre todo en el 19 y comienzos del 20 se solapaban las crisis de antiguo régimen y las crisis del sistema industrial capitalista. Uh-huh. O sea, crisis ha habido siempre, ha habido desde que hay una economía a cierta escala significativa en la historia. Entonces, bueno, eso de que repetimos los errores, pues posiblemente, ¿no? El hombre comete muchos errores y parece mentira que muchas veces lo repite. Pues sí es verdad, uh-huh. Sí es verdad. Y en cuanto al actual sistema económico que no sé si disfrutamos o padecemos, pues es evidente que se cometen errores significativos. No sé, por ejemplo, la especulación salvaje. La especulación salvaje se manifestó de forma realmente brutal en la crisis del 29. En esta crisis actual de la que es de la que menos quiero hablar porque no corresponde con mi formación, ¿no? Sí, corresponde quizás más a los economistas. Sí, con mi opinión, basada en buena medida en mi información, ¿no? Pero es más opinión que conocimiento, digamos, científico. Pues también ha habido una especulación realmente salvaje y lo sabemos todos los ciudadanos, eso no hace falta que lo diga nadie. Uh-huh. De la misma manera que se producen las crisis también hay caminos para salir de ellas, entiendo. Sí, sin duda, siempre ha habido, sobre todo en el sistema actual, el industrial capitalista, insisto, genera las crisis, las genera él, y hasta ahora al menos se autolimpia en las crisis, O sea, luego sale y vuelve a haber espirales de crecimiento, siempre ha sido así. Uh-huh. Vemos que se repiten varios elementos comunes. ¿Usted qué lectura hace de todas estas crisis, ¿no? Porque tiene que ir acumulando una tras otra, ¿no? A medida que va pasando la historia. ¿Qué lectura haría usted de todas ellas? Bueno, pues que es una pena porque frenan primero el crecimiento de la humanidad. ¿El crecimiento en qué sentido? Pues evidentemente el crecimiento en sentido económico, pero es que también han frenado el crecimiento en demográfico, han frenado el crecimiento en solidaridad, por ejemplo, que es una cosa que parece que no es cuantificable, ¿no? En economía, pero las crisis generan insolidaridad. Las crisis generan muchas veces, en concreto la del 29 generó un gravísimo deterioro del sistema democrático. ¿Por qué? Porque la gente decía, estos gobiernos democráticos no nos sacan de la crisis, mientras que los fascismos salían de la crisis con su programa de rearme y sus malabares financieros durante esta época, o la Unión Soviética crecía enormemente en esta época. Una crisis, ya digo, de solidaridad. Pues hace 3 años y medio la banca, las asociaciones de cajas de ahorros, las asociaciones de empresarios en España decían que hacía falta que vinieran no sé cuántos cientos de miles y millones más de inmigrantes a España. O sea, estábamos deseando que vinieran, estaban deseando los grandes rectores de la economía. En estos momentos se han cerrado las barreras. Uh-huh. Muchos muertos en los campos de exterminio nazi se debieron a que no pudieron salir de Alemania porque ningún país los acogía, estaba en plena crisis del 29 todavía, de la que solo sale en la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo que las
consecuencias de las crisis son terribles, y las de antiguo régimen pues eran hambrunas y epidemias en las que se moría la gente en un número y unos porcentajes enormemente significativos. Uh-huh. Es importante, ¿no?, hacer un repaso también a las crisis que nos han precedido para poder entender también la crisis actual, ¿no?, y elementos comunes que se repiten en ellos. Sí, pienso que es importante al menos que la gente conozca, bueno, para mí es muy importante que la gente conozca la historia, ¿no? Uh-huh. Soy historiador, pero que conozca, un aspecto de la historia, como son las crisis y sobre todo sus características diferentes, y sobre todo las consecuencias que usted me ha preguntado y que yo le he tenido que resumir de forma galopante, ¿no? Sí. Porque sería para extendernos indefinidamente en esto. Pues yo pienso que sí. Bueno, yo más que nada lo que pretendo es que la gente pase un buen rato en la conferencia, y si se ilustra un poco y le gusta el entender esto, pues estupendamente. Uh-huh. O sea, sí que garantiza que no se van a aburrir. Perfecto, pues eso está muy bien, ¿eh? Porque normalmente con los historiadores siempre asociamos el término de aburrimiento. Sí, ¿verdad? Y está bien que usted lo tengo matice. muy en mente y casi le puedo garantizar que garantizo que no se van a aburrir. Bueno, pues las crisis económicas a lo largo de la historia, ese es el título de la conferencia que va a impartir este próximo martes, día 12 de abril, Javier Iza Goñola, en la sede de Eusko Ikaskuntza de Vitoria-Gasteiz. Me falta la hora, ese dato me falta, Javier. 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde, perfecto. Sí, bueno, señor. pues quien esté interesado en acudir a esta conferencia puede hacerlo y no se va a aburrir. Eso nos lo ha garantizado Javier Iza Goñola. No. Creo que no. Bueno, nosotros aquí en Euskadi hoy fin de semana hemos hecho una pequeñísima aproximación, unas pequeñas pinceladas de lo que va a tratar. Bueno, pues para quien esté interesado pueda acudir a ella. Javier Iza Goñola, mil esker por atendernos. Zuei.